sin más, abran sus Biblias conmigo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 39 al 47. Ahí estaremos leyendo. Sí. Juan 5, del 39 al 47. La semana pasada terminamos nuestro servicio de adoración con el tema de la interpretación correcta de las Escrituras. Cómo la leían los judíos y por qué se equivocaron. En esta mañana, mi intención es llevarlos paso por paso y darles siquiera los principios para interpretar la Biblia correctamente y no cometer los mismos errores. Lo que Cristo les está diciendo en el versículo 39 es que a ellos les parece, ellos se imaginan que porque tienen las escrituras y la ley de Dios y la leen, tienen la vida eterna. Es decir, que la Biblia o leer meramente la Biblia o tener el conocimiento de la palabra de Dios es lo mismo que ser salvos. Y el Señor le dice, no hay salvación o no hay méritos salvíficos en escudriñar o leer la Biblia. Es decir, que si piensas que porque tú lees la Biblia eres cristiano, es lo mismo que pensar que eres un carro porque estás adentro de un garage. No te hace carro estar adentro de un garage, ni te hace cristiano leer la Biblia. Pero los cristianos sí leen la Biblia. ¿Cuál es la manera correcta entonces de leer las Escrituras? Bueno, Cristo dice, búsquenlas porque ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo se lee correctamente las Escrituras? Encontrando a Cristo en todas las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. Dice Juan 5, del 45 al 46, no piensen que voy yo a acusarlos. Es decir, no vino el Señor a condenar, vino a salvar. No necesita que los acuse. Ya hay alguien que los acusa. Moisés, en quien tienen su esperanza, él los va a acusar. Porque si le creyeran a Moisés, podían creer en Cristo. ¿Por qué? Porque Moisés escribió de él. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esos primeros 5 libros de la Biblia, dice Cristo, hablan de mí. Y los profetas, cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, si tú vas allá, él predicó interpretando primero la profecía de Joel 2. Interpretó el Salmo 16. Interpretó el Salmo 89, el Salmo 132 y el Salmo 110. Y luego Pedro añade en 1 de Pedro 1, del 10 al 12, hablando de los redimidos, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron diligentemente, indagaban acerca de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y luego termina y dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En el tabernáculo, en la mesa, en el lugar santísimo, el arca del pacto, estaban 2 querubines con las alas extendidas uno enfrente del otro y la cara mirando abajo. Los ángeles contemplan la obra que Dios hace por nosotros. Somos algo increíble, mis hermanos.
Los demonios no pueden ser salvos. Los ángeles que están en el cielo no necesitan perdón. Somos nosotros. Y ellos se asombran de la obra que Dios hace por nosotros. Los ángeles anhelan mirar estas cosas. ¿Cómo es ser redimido? ¿Cómo es pecar contra Dios y ser perdonado? El fundamento entonces para no cometer el mismo error de los judíos es este. El principio de la interpretación bíblica debe ser cristocéntrica. El principio hermenéutico de interpretación debe tener a Cristo en el centro. ¿Por qué tiene que ser así? Porque así lo ordena Dios en su palabra. ¿Se recuerdan a Juan 1:45? Cuando cuando Felipe halló a Natanael, le dijo: hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y cuando Pablo llegó a Roma, mandó llamar a los principales de los judíos y les dice, le señaló un día y vinieron a él muchos de los judíos a la posada donde estaba, a los cuales les declaraba, escuche bien, y testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y si Pablo estaba predicando desde la mañana hasta la tarde, no pienso que usó unos cuantos versículos aquí y allá. Eran historias y capítulos completos de la escritura mostrándoles con el Antiguo Testamento de Jesús, que Jesús era el Mesías prometido. Pedro en la casa de Cornelio usó la misma estrategia. Escucha, en Hechos 10:36 le dice a Pedro a Cornelio, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Jesús, es Señor de todos. Y nosotros, dice el 39, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y Hechos 10:43 dice, es decir, cuando va contando la historia de Cristo, termina en el 10:43 y dice, de este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Jesús expone entonces la razón por las cuales los judíos no pueden identificarlo, no pueden recibirlo. Él les dice, ¿cómo podrán ustedes creer? Pues si lo que buscan es adulación, reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene de Dios. Y antes como ahora, la mayoría busca la alabanza, busca que le digan que está bien. No le gusta que lo enfrenten o que lo confronten con su pecado. Pero el camino correcto es mis hermanos. El camino correcto es el camino de la humillación. Es el camino de la confesión de nuestros pecados. Es el camino del arrepentimiento. No hay otro. Si ofrecemos otro camino menos difícil, más suavecito, que no me diga a mí que soy corrupto, pero que me diga que ahí está Dios para adularme o para decirme cosas bonitas, los voy a dirigir mal y seremos dirigidos mal. ¿Quién ha pensado? ¿Quién ha pensado que cuando nos humillamos y confesamos nuestros pecados, le damos gloria a Dios, damos alabanza a Dios? Escucha Josué 7:19. Acán cometió un grave pecado y Dios castigó al pueblo entero. Y entonces descubren a Acán en su pecado. Y Moisés lo llama, quiero decir, Josué llama a Acán y le dice en Josué 7:19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Es decir, cuando yo cometo pecado, Señor,
Soy yo, soy yo, soy yo el que tiene tu nombre, el que ha pecado. Tú eres justo, tú eres limpio y puro. Soy yo el que carga la vergüenza. Soy yo el que se tiene que humillar. Soy yo el que tengo que confesar. Sí, aunque soy llamado hijo de Dios, yo soy el que falto. El Señor no tiene la culpa. Si Él me castiga, Él es justo, Él es fiel. En esa manera le damos gloria a Dios. Dios no es injusto si me castiga, si me disciplina. Él es justo y bueno. Así le das la gloria al Señor. Entonces dividamos nuestra porción de la escritura de esta manera. Veamos el problema expuesto, versículos 44 y 45. ¿Cómo podrán ustedes creer? Pues reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único. No piensen que yo los voy a acusar delante del Padre. Hay quien los acusa, Moisés en quien tienen su esperanza. Ahí está el problema. Ahora veamos el problema y su remedio. Dice el 46, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Todo lo que tienes que hacer es escuchar y leer lo que escribieron los Moisés y los profetas, y entonces van a poder creer en mí. El problema y su persistencia. Pero si no creen a los escritos de Moisés, tampoco van a poder creer en mis palabras. ¿Cómo creerán en mis palabras si no creen lo que Moisés escribió? Es decir, si todo el testimonio de la escritura no te guía, no te lleva a Cristo, entonces de nada sirve. Y vamos a ver qué tan terrible es este pecado persistente de incredulidad. Y como dijimos la semana pasada, el problema del hombre no es falta de pruebas. El problema del hombre es que a pesar de las evidencias, su corazón no responde al llamado de Jesucristo. El problema es moral, no intelectual, porque todo el mundo, toda la creación habla y nos muestra la gloria de Dios. Entonces habíamos meditado en las palabras de Juan, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso dice, yo no los voy a acusar, ya hay alguien que los acusa, en el que ustedes tienen toda la confianza, Él los va a acusar porque Él escribió de mí. Así que no hay necesidad de que Cristo tome su rol de juez, aunque es el juez de todos, dijo el mismo que todo el juicio le ha sido dado por el Padre. Pero ahora es el día de salvación. Ahora Él viene a salvar, no a condenar. Ahora Él viene a perdonar, no a acusar. Entonces esta confianza de Israel de tener la ley, Jesús la expone como una confianza errada, incorrecta, inválida. El mero hecho de poseer la palabra, de conocer la palabra o leer la palabra, no significa que son hijos de Dios. Pablo lo expone claramente en Romanos 2, 17 al 24. Les dice a los judíos, y aquí ustedes tienen el sobrenombre de judío. Aparte de Israel, de la tribu de Judá, vino el Salvador. Tiene el sobrenombre de judío. Y te apoyas, les dice, en la ley. Ningún pueblo como Israel tiene la ley de Dios. Y te glorías que Dios te habló y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo que es mejor. Y aquí está el punto. Dice, y confías en que eres guía de los ciegos. Tu confianza está en que tienes la ley, que sabes los mandamientos del Señor y que enseñas a otros. Que eres luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños.
que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y aquí está entonces la acusación de Pablo, y le dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? O sea, vas a la ley y eres rápido para aplicarla a los demás y tú te excusas de ella. ¿Cómo es eso? ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. No, mis hermanos, no es suficiente conocer la palabra. No es suficiente enseñar la palabra. No es suficiente oír la palabra. No es suficiente leer la palabra. Tienes que llegar a Cristo. Tienes que llegar a Cristo. Podemos nosotros caer en ese mismo error. Fácil, mis hermanos. Fácilmente caemos en ese error. Yo puedo decir sin temor a equivocarme que hay muchos en nuestra propia iglesia, es decir, de la fe reformada, no aquí, no estoy hablando específicamente de aquí, pero estoy hablando de todo el movimiento reformado en general, que muchos están confiados que son creyentes porque tienen las doctrinas correctas y se enorgullecen de que somos bautistas reformados confesionales. Ahora, ¿puede alguien ser salvo sin el conocimiento de todas las doctrinas correctamente? Bueno, yo no sé, yo no sé. Yo no sé cuánto es necesario conocer. Lo que sé que es fundamental es que conozcan que Cristo es el Salvador del mundo. Pero yo no sé si alguien va a ir al cielo y no sabe qué es la justificación o la santificación o qué es la imputación. Yo no sé. Pero gracias a Dios que no estoy encargado de decir quién es y quién no es. Yo no soy el que va a decir quién entra y quién no entra. Pero sí puedo decir con mucha seguridad que tener la doctrina correcta no es sinónimo de ser hijo de Dios. Los hijos de Dios buscan la doctrina correcta, pero tener la doctrina correcta no significa que somos hijos de Dios automáticamente. Entonces, ¿de qué sirve conocer la ley? Bueno, mucho si se usa legítimamente. Si es que hay un uso ilegítimo de la ley. Primera Timoteo 1 del 8 al 11 dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Quién es este hombre justo del que habla a Pablo? Sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Este hombre justo es el que ha sido justificado por la fe en Jesucristo, ya que por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, es decir, que la ley descubre, la ley nos pone en este grupo. Es decir, el que está bajo la ley también está bajo la maldición de la ley. De eso fuimos justificados. Entonces, Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El que está en la ley
o bajo la ley está bajo la maldición de la ley. Solamente los que son justificados por la fe en Cristo no están bajo la ley de forma condenatoria. Estamos bajo la ley de forma instructiva, de forma que nos guía, no para justificarnos. Y aquí quiero que vaya haciendo una división clara entre estos dos usos legítimos de la ley. Ese es el uso legítimo de la ley. La ley fue dada para exponer las transgresiones. La ley fue dada para que el pecado se mostrara excesivamente pecaminoso. Es decir, como poniéndole una lupa, porque estamos tan ciegos que no nos damos cuenta de qué tan terrible es nuestro pecado. El Señor tiene que ponerle una lupa para poder verlo. Romanos 7, 12 y 13 dice Pablo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No solamente santo, es justo y es bueno. Luego dice Pablo, entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Para esto, para esto se nos dio la ley, para que el pecado se expusiera, para que yo entendiera la muerte espiritual. Y dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El efecto de esta vista real de lo que es el pecado. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, entonces apruebo que la ley es buena. Es decir, si aborrezco mi pecado y me encuentro haciendo aquello que yo mismo aborrezco, estoy dando fe de que el mandamiento es correcto, porque produce el efecto correcto en mí, que es la ley para qué me ha sido dada. Originalmente para el aborrecimiento de mi propio pecado, para poder ver mi necesidad. El resultado de esta aplicación de la ley, y leo de la Biblia de las Américas, Gálatas 3:24-26. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo. ¿Ves? Es decir, cuando la ley expone mi pecado y lo hace en gran manera pecaminoso, y entiendo yo esto, entonces voy a clamar. Estoy sucio, estoy corrompido, mi corazón no es correcto, mi corazón es torcido, perverso. Entonces necesito un Salvador como Cristo. Por eso la ley sirve como guía para conducirnos a Cristo. Y dice, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía. Es decir, ya no estoy bajo la guía de la ley condenando, sino que estoy, dice, somos hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Va más o menos así. La ley condena mi pecado, me lleva a Cristo y Cristo me lleva a la ley. Pero ahora esta ley es mi guía, no mi condenación. ¿Cómo es que llegaron a estar los judíos del lado equivocado? ¿Cómo pudieron llegar a pensar que están en lo correcto estando equivocados? Ellos vieron la ley de Dios como una escalera, no como un espejo. Escucha bien, porque esto es el error de millones y millones ahorita mismo en las iglesias. Están buscando ser aceptados por Dios de acuerdo a su obediencia personal. Vieron la ley de Dios como una escalerita para subir a Dios, no como un espejo reflejando su pecado. Si ves el error de ellos, no caigas en el mismo error.
Es el problema expuesto. Ahora veamos la solución ofrecida o el remedio que el Señor les ofrece. Si le creen a Moisés, entonces me creerían a mí, porque de él escribió de mí. Sinónimo, como las palabras de Cristo, el que honra al Padre, honra al Hijo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Si lees a Moisés y encuentras a Cristo, vas a poder creer en lo que Cristo es y dice de él mismo. Si no le crees a Moisés y a los profetas, es decir, si no crees en la palabra del Señor, no vas a creer, ni aunque se abran los cielos y veas un coro de ángeles allí, no vas a poder creer, porque el problema está en el corazón, no en la mente. Acuérdense bien, el problema no es intelectual, es moral. Entonces, ni aunque yo te muestre todas las pruebas, no lo vas a poder creer, porque tu corazón es corazón de piedra sin Cristo. Está muerto sin Cristo. Es Cristo el que puede darte un corazón nuevo. Es Cristo el que puede darte ojos para poder entender. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Así que si leemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jesús está diciendo, estos hablan de mí. Quiero darles entonces la primera herramienta o la segunda. La primera herramienta que yo les di para interpretar correctamente la Biblia es Cristo céntrica. La Biblia es la historia de un hombre, Jesucristo. Y cuando predico en la calle y la gente pregunta, ¿y la Biblia no habla de nosotros? Sí, habla de nosotros, pero no nos gusta lo que dice de nosotros. Esta es la segunda herramienta. La Biblia o la escritura se interpreta a sí misma. La escritura interpreta la escritura. ¿Cómo es esto? Toda la escritura concuerda en un solo tema. Nunca se contradice. Si puedes creer en lo que escribió Moisés acerca de Cristo, no vas a tener dificultad para identificar a Cristo. Escuche bien, entonces, siempre que lean la palabra escritura en el Nuevo Testamento, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Es decir, los apóstoles, los discípulos, no tenían más Biblia que el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se está escribiendo. Los hechos del Nuevo Testamento apenas están aconteciendo. Entonces, vamos a conectar, solamente le voy a dar algunos ejemplos, no todo, pero cómo interpretamos a la luz del Antiguo Testamento las obras y la persona de Cristo. Le voy a dar uno muy sencillito, pero que le sirva como guía. Génesis 3:15. Cuando Adán cae en pecado, Dios hace una promesa y comienza una guerra. Hay una promesa y hay un comienzo de un conflicto. Le dice el Señor a Satanás, yo voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente, es decir, la simiente de la serpiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer nunca van a poder tener paz. La simiente de la serpiente siempre va a perseguir a la simiente de la mujer. Va a haber enemistad. No hay treguas, no hay pactos de paz, hay guerra. Y esa guerra la comenzó el Señor en el huerto del Edén en Génesis 3. Esta es la promesa. La simiente de la mujer va a aplastar la cabeza y la simiente de la serpiente va a herir en el talón a la simiente de la mujer. La simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza a la simiente de la serpiente y la simiente de la serpiente va a herir el talón de la simiente de la mujer. ¿Quién es esta simiente? Bueno, si caminábamos
en el relato bíblico, llegamos hasta Génesis 22, esa simiente se va haciendo más evidente o se va cerrando o va indicando exactamente quién es y de dónde es y qué va a hacer. En Génesis 22:8 le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y si vamos todo el Antiguo Testamento y llegamos hasta el Nuevo Testamento, allá en Hechos 3:25, cuando Pedro se para a predicar, le dice a los judíos, le dice, ustedes son los hijos de los profetas, son los hijos del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Según la carne, ustedes son descendientes de Abraham, a quien se le hizo la promesa. Y luego ya Pablo, hasta Gálatas 3:16, identifica esa simiente. Ahora, dice Pablo a los Gálatas que están tratando de regresarse al judaísmo, y le dice Pablo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y tu simiente, la cual es Cristo. Y nosotros que tenemos el relato completo, sabemos cuándo fue que la simiente de la mujer aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. ¿Cuándo fue que la simiente de la serpiente hirió el talón de la simiente de la mujer? Cuando incitó al pueblo y gritaron, crucifícale, crucifícale. Pensó que lo había vencido, pero allí fue donde él fue vencido y aplastado. Esta es doctrina, doctrina pura, mis hermanos. Si escuchan a Moisés y creen los escritos de Moisés, pueden entender quién es Cristo. Pero ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a creer si no creen lo que la Biblia dice? Pero veamos otra vez, esto es historia, pero ¿qué pasa con las figuras? Bueno, cuando hablamos de figuras, debemos someternos a la escritura. La escritura interpreta la escritura. Los mismos autores de la palabra de Dios nos dicen cómo interpretar. Si tratamos nosotros de inventar o de salirnos de la interpretación que la Biblia hace de sí misma, vamos a errar y van a caer en muchos errores grotescos. Así que la tercera regla de interpretación que les quiero dar es esta. La escritura dice lo que dice. Es decir, cuando estás leyendo una historia, esa historia es real, es actual. No está hablando en cosas alegóricas. Cuando está diciendo que está pasando, realmente eso estaba pasando. El Espíritu Santo guía a estos hombres y nos explica cómo es que esa historia nos lleva a Cristo. Yo no puedo hacer eso, mis hermanos. Yo no puedo agarrar cualquier historia y decirte esto es lo que significa, a menos que la Biblia misma me indique. Más o menos. Y les voy a dar otro ejemplo y luego les voy a dar un ejemplo grotesco de cómo es que se tuerce esta forma de leer. Si creen a Moisés, van a creer en Cristo. Porque Moisés escribe de Cristo y los profetas hablan de Cristo y los salmos hablan de Cristo. Pero tenemos que limitarnos a lo que la Biblia nos dice de la interpretación de estas historias. Un ejemplo, en Números 21, del 8 al 9, el más facilito porque ya lo leímos. El Señor le dijo a Moisés después de que el pueblo murmuró contra Dios y Dios los castiga con serpientes. Moisés ora y el Señor dirige a Moisés y le dice, hazte una serpiente ardiente, en Números 21 del 8 al 9, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía.
Esto es lo que dice la Escritura. Esto realmente pasó. Yo no te puedo encontrar significados en las hierbas que usaron o en, o en la madera que usaron o en el material que usaron. Esa es la explicación que el Señor hizo de esta historia. No podríamos llegar a la conclusión a la que llegó el apóstol Juan, o como Cristo mismo dice en Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. La Escritura está interpretando la historia. Yo no puedo sacarle 10 razones por las cuales el veneno de la serpiente es similar al pecado. La Biblia no me dice así. No me está diciendo que Cristo es como la serpiente que levantó Moisés en el desierto y que los que miraban eran sanos y los que miran a Cristo son salvos. Quiero llevarlos a un ejemplo más en la interpretación cristocéntrica de los profetas. En el libro de Jonás, leemos del pecado de Jonás, de la huida de Jonás y de la disciplina de Jonás. Y en Jonás 1:17 dice, el Señor dispuso un gran pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y Cristo en Mateo 12:38 al 40 dice a los escribas y fariseos, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. O sea, a ver, payaso, haznos un show. Yo, yo te digo una cosa, cuando venga a tu mente algo así, pídele perdón a Dios inmediatamente. El Señor no está allí para satisfacer mi curiosidad. ¿O crees que Él es el Señor y lo adoras? ¿O crees que Él es Santo Claus para que te dé juguetes? Solamente hay dos opciones. O lo adoras o lo tomas como un juego. Y dice así, esta generación perversa y adúltera demanda señal. Y ninguna señal le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Cuando Sinclair Ferguson tenía como 16 años, dijo él, fue invitado a una iglesia porque había una predicación de Apocalipsis. Y dice Sinclair Ferguson que cuando el predicador leyó de las langostas que subían del fondo de la tierra, el pastor o el predicador llegó a la conclusión que estas langostas eran tanques de guerra del ejército de Rusia. Y él se rascó la cabeza y dice, ¿cómo llegó a esa conclusión? O sea, es que, ¿quién buscó y dijo, esos son tanques de Rusia o helicópteros de China? O cuando lees el tabernáculo, no, alguien dice, no, la estaca que está deteniendo las cortinas del tabernáculo está enterrada en la tierra y se levanta en el aire. Entonces la muerte y resurrección de Cristo. Esas son las aberraciones a las que tenemos que evitar. Y tenemos que limitarnos a la revelación o a la aplicación que la escritura hace de la misma escritura. Si le creen a Moisés, van a creer en mí. No se envuelvan, la escritura habla de Jesucristo. Y si crees a la escritura, puedes creer en Jesucristo. No necesitas señales y milagros y prodigios. No es suficiente eso para salvar. No es suficiente para mostrarte tu pecado. Los favores de Dios solamente te ayudan a entender que Dios es bueno. Pero la ley de Dios descubre quién soy yo realmente. ¿Y sabes qué? Esta es la realidad.
aunque te duela aunque te duela en el corazón, aunque me duela a mí. Recibimos favores de Dios, mis hermanos, y al instante pecamos contra Él. Esa es nuestra triste realidad. Pero esta herramienta nos ayudará a caer, nos ayudará a evitar caer en el error, tratando de encontrar a Cristo directamente en cada figura, en cada historia, a menos que la misma escritura haga la aplicación y nos ayude a interpretar cómo encontramos a Cristo en todo el Antiguo Testamento. Quiero que lean conmigo Lucas 4, 16 al 21. Toda la escritura habla de mí, dijo Cristo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Cristo se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y se detuvo allí. Si tú lees en Isaías, cuando se menciona este versículo, habla del juicio terrible del Señor, pero este es el día de salvación. Es el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y yo siempre trato de entrar en la historia. ¿Sabes cómo es esto? Imagínate por un momento, se levanta, le dan el rollo a Cristo y luego Cristo empieza a leer en el rollo. Y luego regresa el rollo al que se lo da y se sienta. Todos están calladitos. ¿Qué va a hablar? ¿Qué va a decir Cristo? Y dice, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y enrollando el libro lo dio al ministro y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Callados, ¿cómo va a aplicar esta lectura? Comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Es el mejor momento, con el mejor intérprete, con el mejor maestro, con el texto correcto para enseñar la mejor lección. ¿Qué? Nuestro Señor es la historia. Él no solamente conoce la historia, Él escribió la historia. Y recordemos otra vez más los discípulos caminando a Emaús, ¿se recuerdan? Y están platicando entre ellos y Jesús se les acerca y les dice, ¿de qué hablan? ¿Serás tú el único que no conoce qué pasó en Jerusalén? ¿Qué pasó? Platíquenme de Jesús de Nazaret. Nosotros pensábamos que era el Mesías, pero lo mataron. Hace 3 días que lo mataron. Hay unas mujeres que nos dijeron que lo vieron vivo, pero ¿quién le cree a las mujeres? Y el Señor hace como que va a caminar más allá. Y los discípulos le dicen, quédate con nosotros, ya es tarde. El Señor acepta y se sienta a comer con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Oh, mis hermanos, naturalmente ciegos, naturalmente tardos de corazón para creer lo que la Biblia nos dice de Cristo. Pero gloria a Dios, nos ha abierto los ojos, nos abrió los ojos, pudimos reconocer a Cristo revelado en las escrituras. Y yo te pregunto, ¿arde tu corazón al escuchar a Cristo revelado en las escrituras? Veamos
Por último, el problema y su persistencia. Vimos primero el problema expuesto. ¿Cómo podrán creer si lo que buscan es adulación? Esta es la solución. Si pueden leer y creer lo que está escrito, pueden creer en Jesucristo. Pero ¿cómo van a creer si no creen en los escritos? Si no creen en la palabra, ¿cómo van a creer que Jesucristo es Dios? Es imposible. Para el hombre natural es locura. ¿Sabes? ¿Sabes? Esta semana tuve no discusión de pleito, sino de argumento. ¿Qué es lo que buscas en tu vida? Ve alrededor tuyo. Son miles y miles, por no ser exagerado, millones de ejemplos que tienes enfrente de ti, de gente que ha sido exitosa en sus negocios y amargada y fracasada en su vida personal. Son millones de personas con todos los beneficios materiales y con una vida moralmente destruida. Piensa bien qué es lo que quieres, porque el cuidado que yo tengo de ti es el de tu alma, no tu economía. Y dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cómo voy a dejar esto? Si tan solo cuento una mentira, voy a ganar $500 más. O si tan solo hago esto, ¿qué tanto es? ¿Cuántas veces necesitamos pecar contra el Señor para que entendamos que es horrible pecar contra el Señor? El hombre natural no comprende las cosas de Dios y no entienden cómo es que pueda yo someterme y humillarme al mandamiento, aún en contra de echarme yo mismo de cabeza, es decir, condenar el pecado y condenar el pecado en mí. ¿No es más bonito levantar mi autoestima y decir que soy grande y que soy lo máximo? Que la gente debe hacerme reverencia. Es necesario que Dios transforme el corazón. Es necesario nacer de nuevo. Ese corazón es el único que pueda entender las cosas que estamos hablando. Porque para el hombre natural es imposible. Para Dios no es imposible. El Señor sigue haciendo milagros. El Señor sigue transformando corazones. ¿Crees tú que Dios es el creador de todo? ¿Crees tú que el hombre no busca a Dios, sino que se aleja y se esconde de él? ¿Crees que Dios destruyó al mundo entero anegado en agua y solamente 8 personas fueron salvas? Y de las 8 personas todavía había gente allí en los 8 que no eran hijos de Dios. ¿Crees que Dios rescató a Israel de Egipto con mano poderosa, que mató a sus enemigos sin que ellos tuvieran que levantar una sola mano? ¿Crees que Dios envió a su Hijo a rescatar pecadores? Y la manera en que los rescata es cargando sobre sí la iniquidad de ellos, enfrentando el juicio y la justicia de Dios que ellos merecían, cargando sobre sí el castigo de sus rebeliones, muriendo en una cruz cruel. Si se atraviesa por tu mente esto, si se atraviesa en tu mente este pensamiento, si tan solo pudiera ver un milagro, si tan solo pudiera ver alguna prueba de que Dios es Dios y que el que no está en Cristo sufre eternamente, ese pensamiento salió del infierno, ¿sabes? Ese pensamiento salió del mismo infierno en Lucas 16. Lucas 16, 27 al 31. Lucas 16, 27 al 31. Dice la palabra del Señor. Sí, Lucas 16, 27 al 31. El rico
está en el infierno, en lugar de tormento, y habla con Abraham en esta parábola y dice, entonces le dijo el rico a Abraham, te ruego, padre, te ruego pues, padre, que envíes a la casa de mi padre a Lázaro, al pordiosero, mándalo para allá, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mándalo para allá que les avise a mis hermanos, porque si van a llegar acá, me van a echar a mí la culpa de que yo era el guía. Que no lleguen aquí a este lugar de tormento. La respuesta sagrada es, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, si alguno fuera de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. ¿Ves? Está pensando que el problema está en el intelecto. El problema está en el corazón. ¿Cuál es la respuesta? Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Los favores y milagros que el Señor hace en nuestras vidas solamente son muestra de su bondad, pero el corazón necesita ser transformado completamente. Vamos a rogar al Señor que este sea el día ese en el que tú te humillas y dices, sí, Señor, sí, ese perverso soy yo, el que necesita perdón soy yo. Ya basta de caretas y basta de pretensiones. Necesitamos el perdón del Señor. Que nuestro corazón arda al escuchar su palabra y que nuestro entendimiento sea dirigido por la palabra de Dios, de tal manera que nuestro corazón entonces se humille y encuentre vida eterna en Cristo. Vamos a orar. Padre eterno, gracias Señor por exponer el problema de toda criatura, la incredulidad. Gracias Señor por ofrecernos la solución perfecta, la palabra de Dios revelándonos a Cristo. Y oh Padre Señor, qué terrible que a pesar de todo, todavía habrá muchos que no quieran creer. ¿Cómo creerán si no creen en la palabra de Dios? ¿Cómo pretenden decir que creen en Cristo? La persistencia del problema, Padre, es terrible. Pero nosotros te rogamos por nosotros mismos, ayuda, Señor, nuestra incredulidad. Aumentanos la fe, de tal manera que se vea reflejado en nuestra búsqueda de la santidad. Perdona, Señor, nuestra maldad, perdona nuestra iniquidad. Encuéntranos, Padre, refugiados en Cristo solamente.